Tovarich, camaradas, banderas rojas, bienvenidos a estas atípicas jornadas de actualización profesional. No podíamos fallar ni siquiera este año en el que el coronavirus nos ha dejado en casa. Es nuestra obligación deleitaros un año más con estas jornadas. Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas esperamos que os encontréis con salud. Banderas rojas, sí, porque somos los profesionales sanitarios que más tiempo estamos con los pacientes. En corto, en la intimidad. Es mucho tiempo. Y a otros profesionales, por el escaso tiempo de exploración, se les pueden pasar detalles. Los pacientes no actúan con normalidad, en naturalidad, en 5 minutos de consulta. En definitiva, que conocer las banderas rojas y signos de alerta en patología nos permitirán derivar casos graves, detectar enfermedades que a lo mejor incluso no tienen nada que ver con nuestra actuación per se, y salvar vidas, ¿por qué no? Dominar esto es esencial y también será muy apreciado por el resto de compañeros, personal sanitario, que nos pueden empezar a ver como un valor en alza en el ámbito de la atención urgente. Es por eso que iniciamos una era nueva, una era de banderas rojas. Sentimos la confusión suscitada en las redes con nuestras banderas rojas, lo sentimos CGT, lo sentimos Partido Comunista. Nuestras banderas rojas son otra cosa. Nosotros somos de Marx, pero somos más de Groucho. Así que vamos a ello y agradezco la fantástica organización a mis camaradas de la Junta de Gobierno del Colegio y al camarada Miguel Vicente, organizador de las jornadas. Muchas gracias, Miguel, y a disfrutar de la jornada. Gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Nada, daros bienvenida a todos los que estáis ahí detrás de las redes. Yo no sé ruso, lo más puerto que podemos saber es portugués, pero quiero hablar con el idioma ese tan fantástico que tenemos, que es el español, y que parece que poco a poco nos lo quieren quitar. Daos la bienvenida a todos los que estáis ahí conectados desde la otra parte. Nos hubiera gustado muchísimo estar en Segovia, pero debido a esto no hace falta explicar los motivos que nos están llevando a emitir de manera online. Estamos muchos confinados, otros tenemos cierres perimetrales, la movilidad está limitada, pero bueno, no hay problema, seguimos adelante un año más, no nos podíamos quedar sin las jornadas de actualización. Como sabéis, tocaba en Segovia, pero no vamos a privar a los segovianos de sus jornadas, por lo que el año que viene las realizaremos en Segovia, si Dios quiere, allí todos juntitos para poderlo celebrar. Agradezco la disposición también de los ponentes, que bueno, ha habido sus complicaciones porque no sabíamos cómo íbamos a poder al final llevar esto a cabo, pero bueno, como el Internet todo lo puede, al final lo hemos conseguido. Si hay algún problema de camino intentaremos solventarlo y queremos que los disculpéis. Después de cada de las 4 ponencias de esta tarde, habrá un pequeño debate que lo seguiremos por aquí, así que todas las personas que queráis intervenir, vais a poder formular vuestras preguntas en el chat y yo iré dando paso a aquellas que sean relevantes, de importancia y que vayan dirigidas a los ponentes, ¿de acuerdo? Para intentar aligerarlo un poquito. Como sabéis, este año también salió adelante el 9º premio a la mejor comunicación tipo póster. Los quitamos un poquito de hacerlo coincidir justo con las jornadas, porque ya que no iban a ser presenciales, no se iban a poder exponer pero bueno, tenéis todavía de plazo hasta el día 30 de noviembre para presentarlos. Las bases son las mismas, no hace falta inscribirse, puesto que no hay inscripción en las jornadas, no hace falta inscribirse en la jornada, pero sí hay que cumplir con el resto de requisitos, que es el de mandar la inscripción, el de mandar el póster. Y a partir de nosotros el lunes empezaremos a trabajar sobre ellos y el día 20 de diciembre os comunicaremos a todos los ganadores y así a las personas que hayan sido aceptados sus pósters, les comunicaremos que no han sido aceptados y a los ganadores les diremos quiénes son los premiados. A todos los trabajos, como sabéis, como todos los años, pues se le enviará el correspondiente certificado de participación y además a los ganadores se les enviará también el certificado de su premio. Bueno, pues sin nada más, agradeceros a todos los que estáis detrás ahí en vuestra atención y vamos a hacer un pequeño cambio porque hemos tenido unos problemas técnicos y vamos a hacer un pequeño cambio en el programa de la tarde y vamos a empezar directamente con Miguel Ángel. De acuerdo, porque Rodrigo tenía un problema de conexión y vamos a intentar solventarlo. Entonces, empezará Miguel Ángel. Sabéis que Miguel Ángel Galán Martín es un gran profesional castellano-leonés. Está diplomado y graduado en fisioterapia por la Universidad de Salamanca. Es fisioterapeuta de la Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo para el Dolor en Atención Primaria. Además, es doctor por la Universidad de Valladolid. Máster oficial en Investigación en Atención Primaria por la Universidad Miguel Hernández.
máster en motricidad humana y rendimiento deportivo por la Universidad de León, especialista en fisioterapia manual osteopática por la Universidad de Valladolid, es profesor y coordinador del máster en fisioterapia manual de la Universidad de Valladolid. Además, es vocal de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Es miembro del Comité Autonómico de Dolor de Castilla y León, investigador principal de ensayo clínico, educación en neurociencia y programa de ejercicio físico para pacientes con dolor crónico de espalda. Y además es investigador en dolor crónico. Su ponencia tiene por título Banderas rojas, como dice José Luis, en dolor crónico. Así que adelante, Miguel Ángel, cuando quieras con tu ponencia, Banderas rojas en dolor crónico. Gracias al colegio por la invitación. No sé si se me oye. ¿Se oye? Sí, Juan, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias al colegio por invitarme a estar en estas jornadas. La verdad es que, bueno, me hace mucha ilusión colaborar siempre que puedo con el colegio. Y bueno, quiero dar la enhorabuena también al colegio por el tema que ha elegido para las jornadas. Yo creo que es la primera vez en mi carrera profesional que veo unas jornadas monotemáticas para hablar de banderas rojas, que es algo fundamental para un clínico. Los fisioterapeutas, como profesionales de primera intención, tenemos la obligación de intentar proporcionar siempre los mejores cuidados a nuestros pacientes. Y para proporcionar los mejores cuidados, pues tenemos que hacer una práctica clínica competente y de calidad. El año pasado se publicó, en 2019, un resumen de las recomendaciones imprescindibles para hacer una práctica clínica competente, revisando las guías de práctica clínica de alta calidad que se habían publicado hasta el momento. Se revisaron 44 guías de práctica clínica, de las cuales 11 eran de muy alta calidad, y llegaron a la siguiente conclusión. Dieron 11 recomendaciones imprescindibles para una buena práctica clínica, y la primera de ellas era prestar una atención centrada en el paciente. La segunda de ellas, y es el motivo de estas jornadas, es detectar banderas rojas. Y las demás recomendaciones son también muy importantes. Evaluar los factores psicosociales que pueden estar presentes en un paciente con dolor crónico, utilizar selectivamente las pruebas de imagen, solo cuando son necesarias, realizar un buen examen físico, algo obvio, pero que todavía en la práctica clínica que se hace en muchos centros todavía no se hace un buen examen físico. Y esto tenemos que mejorarlo. Registrar la evolución del paciente, eso es fundamental, proporcionar educación actualizada, prescribir actividad física, ejercicio, utilizar la terapia manual como complemento a otros tratamientos, no como técnica exclusiva, proporcionar tratamientos no quirúrgicos de alta calidad antes de plantear la cirugía, eso es fundamental, y procurar que el paciente siga activo, siga trabajando. Entonces, bueno, si nos fijamos bien, la segunda recomendación importante para una práctica clínica de calidad es detectar banderas rojas en consulta. Para poder detectar banderas rojas es fundamental, imprescindible, poder invertir tiempo de nuestro trabajo en una buena anamnesis y una buena exploración. Cuando nos viene un paciente a la consulta, tenemos que tener muy claro por qué ha venido, tenemos que conocer muy bien su historial médico previo, tenemos que conocer muy bien el dolor por el que nos está consultando, conocer el comportamiento de ese dolor, la cronología, cerciorarnos de si ese dolor se corresponde con patrones clínicos que podemos identificar, si se corresponde con un dolor no receptivo, o un dolor neuropático, o presenta más características nociplásticas. Tenemos que conocer muy bien qué es lo que le pasa. Tenemos que conocer maniobras de provocación o de modificación de síntomas. Y, en definitiva, bueno, tenemos que saber qué es lo que tenemos delante para saber si con ese paciente podemos continuar, podemos tener una segunda cita o es un paciente que va a estar mejor en manos de otro profesional y nos tenemos que deshacer de él. Esto es importantísimo. Y en la primera consulta es cuando tenemos que identificar banderas rojas. Las banderas rojas son signos y síntomas que nos están alertando de un posible o una probable presencia de un problema médico grave
un problema de salud grave, que puede causar incapacidad irreversible o incluso la muerte si no se trata correctamente. Entonces, nosotros que somos profesionales de primera intención, tenemos que ser competentes en este campo. Listados de banderas rojas, bueno, en las 2 últimas décadas se han publicado muchísimos. Hay un anexo muy bueno en este libro que vemos en pantalla, en Diagnóstico Diferencial para Terapeutas Físicos. Hay un anexo muy bueno de banderas rojas. Las banderas rojas más frecuentes en la literatura científica, siempre que nos consultan por una dolencia musculoesquelética, son las que vemos en esta diapositiva: pérdida inexplicada de peso, historia previa de cáncer, dolor nocturno, un paciente de más de 50 años que presenta un dolor que hasta el momento no lo había tenido nunca, haber sufrido un trauma violento, la fiebre, anestesia en silla de montar, consumo prolongado de corticoides o inmunosupresores, abuso de medicación intravenosa, o drogadictos, en definitiva, o pacientes con déficit neurológico. Estas son las banderas rojas más frecuentes. Se han hecho muchas revisiones para ver si se llegaba a consenso, a acuerdos en cuanto a la detección de estas banderas rojas. Este estudio de 2016 identificó, revisó 21 guías de práctica clínica que se han publicado entre el año 2000 y el año 2015, y lo que vio es que había una gran variabilidad entre las banderas rojas que se describían. 5 guías de práctica clínica solo enumeraban banderas rojas sin relacionarlas con ninguna posible enfermedad, y se vio que había una falta de consenso importante. Sí que se encontraron 46 banderas rojas que se relacionaban con 4 tipos de patología grave. O sea, que eran procesos oncológicos, fractura, el síndrome de la cola de caballo o procesos infecciosos. Una revisión que salió más posteriormente, en 2018, esta revisión lo que nos decía es que no todas las banderas rojas realmente son banderas rojas, y que, bueno, seguía hablando de que había mucha variabilidad entre lo que decían las guías de práctica clínica. En esta guía ya nos advierten de que el dolor nocturno, que siempre se considera una bandera roja, muchas veces es un falso positivo, y muchas veces el 96% de los pacientes que presentaban dolor nocturno, pues bueno, luego realmente no había ninguna patología grave detrás de ese proceso, pero bueno, siempre es mejor ser precavidos. Y lo que sí que es preocupante, que nos dice esta guía, es que el 64% de los pacientes que se presentan en consulta de fisioterapia con una neoplasia maligna espinal no presentan ninguna bandera roja. Es decir, que a pesar de que identificar banderas rojas es una buena herramienta para que nos hace sospechar de patología grave, a veces se nos van a colar algunos casos, por muy competentes que seamos o por muy bien que intentemos hacer las cosas. Y bueno, afortunadamente, este año, en 2020, ha salido un consenso internacional de la Federación Internacional de Terapeutas Manuales. Os he puesto ahí el código QR porque yo creo que es un documento que deberíamos tener todos en consulta, o incluso no estaría mal que el colegio hiciese una traducción de este documento y lo tuviésemos todos a mano, porque está muy bien realizado y nos puede, pues, aclarar más de una situación incierta que nos encontramos en consulta. Bueno, lo que nos dice este paper es que, bueno, que cuando encontramos banderas rojas aisladas tienen capacidad informativa, pero no hay evidencia suficiente que respalde que el encontrar una bandera roja es un indicativo claro de que haya una patología grave, pero bueno, siempre hay que tomar precauciones. Es mejor derivar y que luego no sea nada, no asumir un paciente que pueda tener una patología grave. A pesar de esto, nos dice que sigue el método que describen para identificar banderas rojas a través de una buena anamnesis y de una buena exploración, es el mejor método de sospecha de patología grave en primera consulta.
Y lo que sí que nos avisan, o sea, lo que sí que nos explican muy bien es cómo en función de los hallazgos podemos determinar un nivel de sospecha que nos tiene que hacer tomar unas decisiones u otras. Cuando tenemos un nivel de sospecha bajo de que no hay patología grave asociada al cuadro clínico del paciente por el que nos visita, son pacientes que podemos tratar, con los que podemos tener una segunda cita. Cuando tenemos alguna sospecha, el nivel de sospecha es bajo de que pueda haber algo, son pacientes que podemos asumir en tratamiento, pero tenemos que hacerle un buen seguimiento y ver si la evolución clínica no es la esperada, porque en ese caso lo que tenemos que hacer es derivar. Cuando tenemos ya evidencia importante de que existen banderas rojas, lo que tenemos que hacer es inmediatamente derivar a otro profesional, y cuando la sospecha es alta, pues directamente tiene que ir a urgencias o a la unidad de diagnóstico rápido, de la que luego hablaremos. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro en la primera consulta. Y muy importante, como en nuestra práctica profesional nos vamos a encontrar pacientes con banderas rojas, tenemos que conocer muy bien los circuitos de derivación. ¿Qué hacemos si nos encontramos con una bandera roja? En muchos casos, al paciente habrá que derivarle directamente al servicio de urgencias hospitalario. Sobre todo, por ejemplo, si nos encontramos un paciente en el que sospechamos que puede haber un síndrome de cauda equina, de cola de caballo. Es una urgencia quirúrgica que hay que tratar cuanto antes. En otros casos, que son urgentes, el tratamiento también hay que hacerlo con rapidez. Por ejemplo, si sospechamos un tema oncológico, lo que tenemos que hacer es derivar al paciente a su médico de familia, incluso llamar nosotros a su médico de familia, hablarle de los hallazgos que hemos encontrado, de las banderas rojas que hemos identificado, y que le derive urgentemente a la unidad de diagnóstico rápido. Las unidades de diagnóstico rápido en Castilla y León valoran a los pacientes antes de 72 horas. Y en 48 horas le han hecho todo tipo de pruebas al paciente para que ese paciente salga de la unidad de diagnóstico rápido con un diagnóstico. Entonces, bueno, tenemos un buen apoyo, un buen soporte desde el servicio público para patologías graves. La estimación que hay de pacientes que acuden a consultas de fisioterapia que presentan patología espinal grave es la que vemos en este cuadro. Por ejemplo, pacientes con síndrome de cola de caballo, pues podemos tener hasta un 0,04%. Estos son datos del Reino Unido. Pacientes con fractura espinal podemos llegar a tener hasta cerca de un 5% de los pacientes que nos vienen con dolor espinal. Pacientes con procesos malignos, cerca del 0,1%. Todo esto depende del nivel de complejidad de pacientes que estemos viendo en consulta. Por ejemplo, en nuestra unidad, que vemos pacientes mucho más complejos, el porcentaje de pacientes con banderas rojas y que tenemos que derivar a la unidad de diagnóstico rápido es bastante más elevado de lo que vemos en estas cifras. Y pacientes con procesos infecciosos, afortunadamente, bueno, vienen poquitos a las consultas de fisioterapia porque, bueno, el síntoma fundamental es la fiebre y, lógicamente, ante un proceso febril, la gente no suele acudir al fisioterapeuta. Bien, en cuanto al síndrome de cauda equina, el síndrome de cola de caballo, bueno, hay patologías, hay factores de riesgo que nos podrían hacer sospechar que podría haber un síndrome de cola de caballo, pero el tener estos diagnósticos, en principio, las probabilidades que tienen de tener esta patología grave es muy bajo. Pacientes con hernia discal, con estenosis lumbar o que se han sometido a cirugía espinal son potenciales candidatos a tener un síndrome de cola de caballo, pero en principio por haber pasado por uno de estos procesos no vamos a sospechar de una patología espinal grave. Pero sí, si en la exploración vemos las banderas rojas en la segunda columna, dolor radicular unilateral o bilateral, reducción de la sensibilidad dermatómica o debilidad del miotoma, entonces tenemos que sospechar. Si además hay una anestesia en silla de montar o sensación de pinchazos en el área interna de los muslos, zona del periné, derivación urgente. Si hay alteraciones vesicales, derivación urgente. Si hay alteraciones intestinales, estreñimiento asociado a ese dolor que ha aparecido, derivación urgente. Cuando hay incontinencia fecal
reducción del tono del esfínter anal, derivación urgente, o cuando hay también trastornos sexuales, cambios, por ejemplo, en la capacidad para conseguir una erección o una eyaculación, o pérdida en la sensibilidad de los genitales durante las relaciones sexuales, es también motivo de derivación urgente. Y esto solemos encontrarlo en pacientes menores de 50 años. Pacientes con fracturas espinales o fracturas traumáticas, nos vamos a encontrar muchos en consulta. ¿Qué nos puede hacer sospechar que un paciente tiene una fractura espinal? Pues bueno, pacientes con historia de osteoporosis, pacientes que consumen corticoides, pacientes que han tenido un traumatismo importante, mujeres de edad avanzada, pacientes que han tenido fractura espinal previa, por eso es tan importante acceder a su historia clínica, y pacientes con dolor torácico. Cuando exploramos a estos pacientes, identificamos sensibilidad a la palpación espinal, deformidad espinal o incluso signos de contusión o abrasión por un traumatismo, pues también a estos pacientes tenemos que derivarles y que les hagan una prueba de imagen y en caso de que haya una fractura, pues bueno, valorar por los especialistas médicos correspondientes a ver qué opciones terapéuticas hay. Los procesos malignos también nos los vamos a encontrar en consulta, por desgracia. Ya sabéis que los procesos oncológicos cada vez son más frecuentes y, bueno, pues muchos de estos pacientes cuando tienen metástasis, sobre todo espinales, acuden al fisioterapeuta. ¿Qué es lo que nos tiene que hacer sospechar? Pues todo paciente que tenga una historia previa de cáncer es un paciente sospechoso. Pero si además tiene dolor severo, progresivo, constante, malestar general, dolor nocturno, dolor torácico, además síntomas neurológicos, varias de estas banderas rojas están presentes, pérdida inexplicada de peso, esta es la bandera roja más importante en procesos oncológicos, dolor de espalda diferente al que se ha tenido, o mucha sensibilidad a la espinopalpación, pues es un paciente que tenemos que derivar, en este caso, o bien a urgencias o bien al médico de familia para que vaya a la unidad de diagnóstico rápido. Y procesos infecciosos, pues hay poquitos pacientes que nos vamos a encontrar con procesos infecciosos, pero bueno, sí que tenemos que sospechar patrones clínicos raros que veamos en pacientes con inmunosupresión o pacientes a los que se les ha realizado una cirugía de forma reciente, pacientes, que estos, bueno, vemos pocos, pacientes con factores de riesgo sociales o medioambientales, gente sin techo, población reclusa. Y hay que tener también cuidado con pacientes que trabajan con animales en ganaderías, porque se puede producir, hay algunas enfermedades que se pueden transmitir del ganado o de los animales a las personas que trabajan con ellos y pueden producir infecciones que pueden afectar al raquis. Pacientes con historia previa de tuberculosis o pacientes que vienen de países donde la tuberculosis es endémica, también hay que extremar las precauciones y cuando hay un cuadro infeccioso persistente, pues también hay que vigilar. Las banderas rojas detectables en estos casos pues serían dolor espinal, síntomas neurológicos, fatiga, fiebre, pérdida inexplicada de peso y sensibilidad a la palpación. Bien, cuando identificamos a un paciente con bandera roja, hay que derivar inmediatamente. Pero en una buena anamnesis no solo vamos a ver banderas rojas. A veces que identifiquemos banderas naranjas, que es pacientes que tienen también una patología psiquiátrica que puede estar afectando a su estado de salud y estos tenemos que derivarlos a un profesional de salud mental. Nos vamos a encontrar con banderas amarillas, que son banderas que nos hablan de riesgo psicosocial, pacientes con creencias erróneas, con determinados prejuicios sobre lo que les está ocurriendo, con respuestas emocionales de miedo, de estrés y de preocupación desproporcionadas, o con actitudes ante el dolor que van a favorecer la cronificación del dolor, como pueden ser conductas miedo evitación, kinesiofobia, pacientes que tienen una preferencia por tratamientos pasivos y no quieren involucrarse en su tratamiento. Hay también banderas azules que están relacionadas con el entorno laboral,
Los pacientes que creen que su puesto laboral afecta negativamente a la salud, esto tenemos que identificarlo en consulta y reeducarles. Y hay pacientes con banderas negras que tienen problemas económicos o legales, pacientes que andan buscando una indemnización, una discapacidad, y bueno, y esto va a interferir mucho en su evolución clínica. Entonces, esto lo tenemos que identificar en la primera consulta, al igual que en la primera consulta tenemos que identificar las banderas rosas, que digamos que son lo contrario de las banderas amarillas. Serían respuestas emocionales que nos van a ayudar a activar mecanismos de confrontación ante situaciones adversas. Van a ser pacientes que van a responder muy bien gracias a esas características psicosociales que tienen a estrategias de afrontamiento activo. Entonces, bueno, tenemos que identificar también estas banderas rosas para aprovechar el potencial que tiene el paciente para salir de esas situaciones adversas. Pero bueno, no todos son banderas de colores. En dolor crónico nosotros nos estamos encontrando con muchos pacientes a los que les hemos denominado pacientes banderilleados. ¿Qué es un paciente banderilleado? Pues es un paciente que presenta un proceso de dolor persistente benigno, que no tiene una patología grave asociada que ponga en riesgo su vida, pero que está siendo tratado de forma inadecuada por los profesionales de la salud. Y estos tratamientos inadecuados que está recibiendo sí que le puede llevar a una situación grave. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos la epidemia del consumo de opioides, que en gran medida es por un mal tratamiento del dolor crónico. ¿Cómo generamos pacientes banderilleados? Pues estos pacientes son aquellos a los que no se les están ofreciendo las terapias de primera línea que recomiendan las guías de práctica clínica para poder solucionar su problema. Son pacientes que además se realiza con ellos intervenciones iatrogénicas. Incluso son pacientes en los que se les da mucha información nocébica, que lo que está haciendo es que su cuadro clínico empeore. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar pacientes banderilleados? Pacientes que nuestra intervención les puede perjudicar más que beneficiar, Y estas banderillas pues las ponen tanto profesionales del ámbito médico como fisioterapeutas, o sea, como todos aquellos que no estén aplicando las terapias de primera línea. ¿Cuáles son las terapias de primera línea en dolor crónico? Pues lo que nos dicen las guías de práctica clínica es que en dolor crónico hay que proporcionar educación actualizada, hay que trabajar con ejercicio. Estas son primeras líneas de tratamiento, luego hay que saber muy bien cuándo y cómo hay que hacer este ejercicio. Y también nos hablan de terapia cognitivo-conductual como primera línea de tratamiento. Aunque nosotros no somos psicólogos, muchas veces con la intervención educativa conseguimos modificar cogniciones y modificar comportamientos en estos pacientes, con lo cual tenemos herramientas potentes de primera línea. Otras terapias de segunda línea que no deberíamos aplicar o deberíamos aplicarlas si estamos también trabajando con terapias de primera línea serían la manipulación espinal, el masaje, otras técnicas que tenemos de fisioterapia. Pero fijaros lo que nos dice esta guía de Lancet, que es un resumen de lo que dicen varias guías de práctica clínica. Tratamientos farmacológicos en dolor crónico, como el paracetamol, los relajantes musculares, los anticonvulsivos, fijaros todo el consumo que hay de pregabalina, gabapentina. Los corticoides son terapias no recomendadas en dolor crónico y se ponen muchísimo. Inyecciones epidurales con corticoides. Nos dicen que solo hay que ponerlo en muy poquitos pacientes y muy bien seleccionados. Se está poniendo con mucha alegría. Incluso procedimientos quirúrgicos, se duda mucho de sus resultados. Hay otra guía que ha aparecido ahora en 2020 que nos habla de los tratamientos que hay que hacer y que no hay que hacer en patología musculoesquelética, tanto cervical como lumbar. Entonces tenemos que fijarnos en lo que no hay que hacer para no generar pacientes banderilleados. Entonces, por ejemplo, vemos que el reposo hay fuerte evidencia en contra cuando hay un dolor lumbar. A nivel farmacológico, bueno, ya hemos hablado antes, todas las guías coinciden de procedimientos farmacológicos que no hay que hacer en dolor crónico.
Pero fijaros, a nivel de técnicas que se utilizan en fisioterapia, nos dicen que, por ejemplo, en el dolor lumbar crónico hay fuerte evidencia en contra de utilizar tracción, de utilizar electroterapia y de utilizar órtesis. O sea, que mucho cuidado. Y también nos hablan de que hay evidencia en contra de hacer muchas pruebas de imagen, sobre todo cuando no hay presencia de banderas negras. Muchas veces las pruebas, el hacer demasiadas pruebas de imagen en ausencia de banderas rojas tiene consecuencias iatrogénicas. Por ejemplo, este estudio nos dice que cuando hacemos una resonancia magnética en lumbalgia aguda, en ausencia de red flags, de banderas rojas, aumenta el riesgo de cronificación de ese proceso. Es decir, que muchas veces el hacer una resonancia puede ser algo nocébico. Incluso este estudio nos dice que el hacer una resonancia precoz, es un estudio americano, aumenta el coste del procedimiento en $13.000. Con lo cual, pues bueno, nos decíamos al principio que las pruebas de imagen hay que hacerlas solo cuando son necesarias, porque pueden ser iatrogénicas y pueden encarecer mucho los procesos. Pero ojo, que también son herramientas muy buenas para detectar algunas banderas rojas. Este estudio es muy interesante porque nos habla de que cuando la fisioterapia es el primer punto de asistencia a un paciente con dolor musculoesquelético, se consigue reducir, respecto a otros tipos de abordaje terapéutico, se consigue reducir en un 89% la probabilidad de recibir opioides. Que un paciente reciba opioides y mantenga ese consumo en el tiempo, eso sí que es una banderilla importante, ¿no?, que pone al paciente en riesgo de incluso morir por sobredosis. Pero además la fisioterapia precoz consigue reducir en un 28% la probabilidad de utilizar técnicas avanzadas de radiodiagnóstico, reduce en un 15% las visitas a urgencias y reduce un 20% el riesgo de hospitalización. Con lo cual, bueno, lo que concluye este estudio es que cuando los pacientes reciben fisioterapia precoz, se utilizan menos los servicios médicos de alto coste, se consumen muchos menos opioides y se consigue un ahorro importante. Se hablaba de más de $10.000 por proceso. Y fijaros lo que nos dice la revista Pain en una publicación reciente de 2020. Nos dice que hay que preparar los sistemas de salud para tratar el dolor musculoesquelético de una forma diferente. Hay que potenciar los tratamientos no farmacológicos en dolor crónico musculoesquelético. La fisioterapia es esencial en esta transformación. Nos dicen además que hay fuertes indicios de que en el futuro el dolor crónico se manejará con tratamientos no farmacológicos y hay que preparar el sistema sanitario para esto, porque esta transformación mejora resultados clínicos y evita muchos efectos adversos, como el consumo innecesario de opioides. Comenzamos el año 2020 con un paper muy, muy bueno de Jeremy Lewis y colaboradores que hablaban del elefante en la habitación y de la excesiva medicalización del tratamiento del dolor en la práctica clínica. La fisioterapia tiene muchas posibilidades de cambiar todo este proceso y bueno, pues tenemos que dar pasos en ese sentido. Para finalizar, que se me agota el tiempo, mensajes para casa. Importantísimo dedicar tiempo suficiente a la anamnesis y a la exploración física, conocer bien los circuitos de derivación para saber a dónde tenemos que derivar al paciente en función de las sospechas que veamos en nuestra anamnesis. Ante la duda o una evolución desfavorable en un paciente que estamos tratando, siempre derivar. Aplicar siempre tratamientos basados en recomendaciones de primera línea y utilizar para ello las guías de práctica clínica más recientes para evitar que se cronifiquen estos procesos. Identificar otras banderas que puedan estar presentes en el paciente. No generar pacientes banderilleados. Ya hemos contado cómo no hay que generar pacientes banderilleados. Y tener en cuenta y defender en todos los foros que la fisioterapia tiene herramientas no farmacológicas que son las primeras líneas de tratamiento para el dolor crónico musculoesquelético. Y además es la opción más costo efectiva. Entonces tenemos la obligación de transmitir este mensaje para que esto pueda cambiar. Para finalizar, quiero dar las gracias a Fernando Calvo, que me ha preparado unas ilustraciones que habéis ido viendo en esta charla
Muchas gracias, Fernando. Y me despido de todos vosotros con una bandera rosa que estaba animada, pero no se puede ver. Así, pues nada, muchas gracias y a disfrutar de estas jornadas. Perfecto, Miguel Ángel. Pues muchas gracias por tu ponencia. Siempre es un placer poderte escuchar, la verdad. Y bueno, pues te agradecemos tu disposición y siempre es mejor vernos en persona, pero bueno, es lo que hay ahora, lo que nos ha tocado. Muchas gracias, ha sido genial. Así que vamos a continuar con Cristina Soledad Cañivano Aceves. Ella es diplomada en fisioterapia por la Universidad Europea de Madrid, graduada en dietética y nutrición humana por la Universidad de Navarra. También es posgrado experto en drenaje de linfático manual realizado en la Universidad Europea de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ha hecho posgrado en fisioterapia respiratoria por la Universidad de Fisioterapia de La Coruña, máster en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, la Facultad de Medicina, y también es máster en nutrición clínica por la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina y Hospital Niño Jesús de Madrid. La ponencia que nos va a presentar Cristina tiene por título Criterios de seguridad y banderas rojas en ejercicio terapéutico, propuesta para su aplicación en pacientes con patología metabólica. Así que, Cristina, cuando quieras, pues te damos paso y muchas gracias por estar ahí. Hola, gracias a vosotros por darme la oportunidad de ofreceros por lo menos esta propuesta, que a lo mejor pues a alguno de los que estén escuchándonos le pueda ser de utilidad en su centro de trabajo. Entonces, bueno, pues Miguel, pasa a la diapositiva. Más bien un poco lo que vamos a seguir es una justificación de por qué os ofrezco esta alternativa. No voy a entrar en definir mucho el tema del sistema de banderas, la definición y la clasificación, porque Miguel Ángel lo ha hecho estupendamente en su primera aportación, y luego tenemos otra segunda aportación de Rodrigo estupendísima. Enhorabuena, chicos. Pero sí que es verdad que este sistema de banderas se pueden dar en patología metabólica de una manera o de otra, en función de si es un problema de diabetes o es un síndrome metabólico, diabetes tipo 1 o tipo 2. Luego hay antecedentes en el que yo de repente veo que con patología metabólica y diabetes se interviene mucho el tema del sistema de semáforos, de ahí que os lo voy a proponer. Además veréis que es algo que está actualmente en boga, dada la situación actual del COVID, con dichosos semáforos amarillo, rojo y verde. Y luego, pues, pasa bien, veremos un poco esta aplicación en diabetes, tanto tipo 1 o tipo 2. Ahora tendremos que hacer un poco, diferenciar en los criterios antes, durante y después del ejercicio, dado que hay que tener unas ciertas consideraciones, sobre todo entre diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Y de ahí, bueno, pues llevar un poco a las conclusiones que llegaré al final y la propuesta que en sí os quiero hacer. Pasa, Miguel. Cuando me ofrecen la oportunidad de participar y de ofrecer este proyecto, bueno, pues pienso un poco en donde yo trabajo, que es un centro deportivo, en donde acuden un montón de personas y en sí, pues hay bastantes personas que acuden con un síndrome metabólico o incluso con diabetes. Entonces, bueno, pues dar la aplicación a otros compañeros que puedan trabajar en el área deportiva y que les pueda, como os digo, ser de utilidad. Pasa. Bueno, pues cuando hablamos un poco de la definición del sistema de banderas, tenemos ahí un par de artículos que hacen mención sobre la definición de los mismos. El primero hace referencia entre banderas clínicas y banderas psicosociales, y el segundo hace mucho hincapié en la importancia de las banderas psicosociales. En patología metabólica, las banderas psicosociales van a tener cierta relevancia porque es un tipo de población que ya os contaré, bueno, pues que ya viene con muchas ideas, mucha información a veces equivocada, y que esto puede derivar en que aparezcan este tipo de banderas. En fisioterapia es una manera muy sencilla, fácil de comprender que hay una situación que nosotros podemos o no controlar, y en el caso de que no lo podamos controlar, derivar, y si lo podemos controlar, ajustar o modificar el plan terapéutico que teníamos establecido para nuestro paciente. Pasa.
Ya os digo que la primera ponencia, bueno, se nos ha explicado estupendamente el tema de la clasificación de las banderas. Aquí tenéis las banderas clínicas, que son la roja cuando hay una patología grave, y la bandera naranja cuando hay problemas de tipo psiquiátrico del área de salud mental. Pasa. Las banderas psicosociales, luego en la siguiente diapositiva veréis que os hago unos ejemplos que sí que me han pasado en mi ámbito laboral, bueno, para que a lo mejor de alguna manera si os pasan o no las podáis identificar. La amarilla hace referencia de las creencias, las respuestas emocionales, sobre todo en el ámbito del dolor, como os han comentado. La azul un poco, pues aquellas que os daré un ejemplo, aquellas que tienen referencia con nuestro puesto de trabajo, a que la bandera negra, que situaciones que nosotros no podemos controlar porque hay, pues eso, a veces la burocracia o temas económicos que se escapen a nuestro control. Y luego la bandera rosa, que cuando Guilford nos habla en el 2005 de estas banderas rosas, bueno, pues una de las cosas que pasa muchas veces es lo que os decía, creencias y prejuicios, pero no solamente del paciente hacia nosotros, sino que muchas veces, sobre todo en el área del síndrome metabólico, de nosotros hasta hacia el propio paciente. Nosotros ya venimos con los pacientes metabólicos como con un pensamiento de que va a ser complicada el abordaje, y en sí lo es. Pero si nosotros vamos con ciertos prejuicios ante estos pacientes, el desarrollo de la terapia con estas personas va a ser más complicada. Pasa, Miguel. Estos son ejemplos que a mí sí que me han pasado. Pacientes de síndrome metabólico, bueno, pues muchas veces van con bastante reticencia a los entrenamientos de fuerza o el ejercicio terapéutico en el ámbito de la fuerza. Tienen el concepto de que el ejercicio que más tienen que desarrollar son ejercicios de resistencia cardiovascular, y son bastante reacios a empezar a hacer ejercicio terapéutico en el ámbito de la fuerza. Y ya se ha demostrado la importancia del mismo, pero nos podemos encontrar mucha reticencia y a veces abandono del plan terapéutico cuando no lo sabemos explicar de una manera correcta. Banderas negras, bueno, pues hay banderas negras que hay veces que se nos escapan a nuestro propio control. Bueno, pues el horario que no se pueda cambiar, o la distancia del centro de trabajo al centro deportivo. Bueno, pues de ahí está nuestra imaginación al poder y hacer un plan de entrenamiento en ejercicio terapéutico que sea factible y de manera individualizada. Ya lo ha dicho Miguel en la primera ponencia. Todas las terapias se deben de hacer de manera terapéutica, y en esta no es una excepción. Y como os digo, la bandera rosa esta famosa que nos podemos encontrar muchas veces las creencias que pueda tener el paciente y de nosotros mismos a recibir ciertas negativas a los tratamientos que al final nos pueden ser un poco negativos a la respuesta que podamos darle a la persona. Hay que anticiparse a las situaciones que se puedan dar con el paciente, incluso con nosotros mismos, y daremos siempre información que pueda preceder a situaciones, por ejemplo, de meseta en pacientes metabólicos, cuando no hay una evolución tan rápida como puede haber al inicio del tratamiento. Pasa, Miguel. Bueno, tendremos en consideración, aquí lo vemos, el glicómetro es una herramienta fundamental que vamos a utilizar con diabéticos, y de ahí un poco lo utilizaremos como sistema de, matizaremos la glicometría para saber si hay que detener, avanzar o aparece o no una bandera roja. Lo desarrollaremos ahora. Pasa, Miguel. Bueno, estos artículos hacen referencia en cuanto a los criterios de seguridad que se deben de tener con diabetes mellitus y con pacientes metabólicos. De ahí un poco me dieron estos artículos pie a pensar que las banderas se pueden establecer con pacientes diabéticos, pero que a la hora del desarrollo de ejercicio terapéutico, de un sistema de herramienta de trabajo como es el ejercicio para este tipo de pacientes, podíamos conjugar el sistema de banderas con un sistema de criterios de semáforos. Además, el sistema de semáforos, bueno, es algo como muy visual. Pasa, Miguel. Este artículo hace referencia en cuanto a un sistema de semáforos en la movilización de pacientes que estaban encamados.
Ya os digo que, bueno, pues os dejo esta referencia, la ponencia está a disposición del colegio, quien la quiera tener, obviamente que la solicite, pero bueno, este artículo me dio pie de pensar, bueno, pues efectivamente en el artículo se habla de un cribaje acerca de si se puede o no movilizar a los pacientes que estén encamados. Pasa, Miguel. En este artículo, como veis, también vemos que ahora os hablo del artículo, pero ahora veis que en el problema del COVID que tenemos actualmente no es algo que nos venga desconocido, el sistema de semáforos, y verde que estaba todo bien, rojo como está todo fatal y naranja como que tener cierta vigilancia. O sea que bueno, es algo que realmente sí es útil y está siendo actualmente utilizado. Pasa, Miguel. Y en el artículo se hablaba principalmente como un semáforo verde, que no había riesgo a la movilización del paciente, un semáforo amarillo, como que hay un riesgo potencial a la movilización, ya sea, aquí elegían criterios como la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y la situación de confort o disconfort del paciente a la movilización, y un semáforo rojo cuando hay riesgos potenciales a la movilización del mismo y que deberíamos de parar y no ejecutar la labor de movilización del propio paciente. ¿Avanzamos? Pasa. Patología metabólica, bueno, ejercicio metabólico, vamos a tener como referencia, los niveles de glucemia de la persona y, bueno, tenemos que tener en cuenta siempre el grado de preparación física y la edad de la persona a la hora de realizar el programa de entrenamiento o de ejercicio terapéutico. Pasa, Miguel. Como os digo, los semáforos en la hora de establecer si se puede o no se puede realizar la maniobra de ejercicio terapéutico son muy visuales. Además, es algo que llevamos utilizando toda la vida en nuestro día a día. Rojo detenerse, naranja prevención o deberíamos de tener prevención en ello y verde se puede iniciar la marcha. ¿Pasamos? Para determinar si el semáforo está en rojo, en amarillo o en verde, tenemos que tener en cuenta estos valores, que son los valores de glicometría. Sabemos que una glucometría por encima de 200-215 miligramos por decilitro es una hiperglucemia, nivel elevado entre 150 y 180 miligramos por decilitro y una situación normal, de glucemia normal, entre 80 y 120, 115 y por debajo de 80 es una situación de hipoglucemia. Y de ahí establecer estos valores de glucosa para determinar, primero, si podemos avanzar o no o realizar el ejercicio terapéutico o, por otro lado, si tenemos que tener un ajuste en el programa de ejercicio el día que vayamos a desarrollar la sesión. ¿Pasamos? Para determinar un poco la edad y el rango de seguridad a la hora de poner el tanto por ciento de trabajo que debemos de hacer con esa persona, tenemos en cuenta, la frecuencia cardíaca a la que vamos a trabajar y otra, la percepción de esfuerzo, de ahí la escala de Bohr. Aquí tenemos las dos escalas, la de Bohr modificada y la antigua, ¿no? Bueno, tenemos que saber que siempre con este tipo de pacientes vamos a trabajar con percepciones de esfuerzo de moderada vigorosa, que es entre 6 y 8, 9, y para ello utilizaremos siempre un tanto por ciento de trabajo entre un 60 y un 80, 90%, en función de las capacidades de nuestro individuo. Teniendo bien claro estos criterios, avanzamos como criterios de seguridad o como parámetros de cribaje para saber si podemos o no avanzar en la sesión, las glucometrías. ¿Avanzamos? Y de ahí este otro artículo que ha servido me ha dado bastante referencia a la hora de decir, bueno, pues efectivamente podemos o no realizar la sesión con esta persona. De ahí que veréis ahora en la siguiente parte que vamos a establecer no solamente un semáforo verde, rojo o naranja, sino que además pueden aparecer banderas dentro de una situación de semáforo rojo o incluso en una situación de semáforo naranja. ¿Avanzamos? Para eso establecemos los niveles de seguridad antes, durante y después de hacer ejercicio, tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como en pacientes tipo 2. Y veréis que la diferencia es leve.
En pacientes con diabetes tipo 1 son pacientes que inicialmente llevan una trayectoria de enfermedad larga porque aparecen en fases tempranas de la vida, y en diabetes tipo 2 suele venir asociada con una edad adulta y además con un problema, otros problemas asociados que nos requieren cierto cuidado. ¿Avanzamos? En primer lugar, en diabéticos tipo 1, tenemos que tener en cuenta que un semáforo verde lo podemos encontrar cuando hay una situación de normoglucemia. Podemos realizar ejercicio físico con los dispositivos Freestyle, que luego tendréis una imagen de ellos. Nos da una referencia muy clara de si hay una tendencia o no a la baja para saber si es un semáforo verde o puede darse una situación de semáforo naranja. Con una situación de normoglucemia, avante, es semáforo verde y se puede realizar. Y con una situación de hiperglucemia no realizaremos ejercicio de alta intensidad. Una consideración a tener en cuenta es que en situaciones de estrés o en situaciones en deportistas que vayan a realizar una competición se pueden dar situaciones de hiperglucemia, dada la situación de adrenalina que genera una insulina resistencia y puede generar picos de glucemia en este tipo de personas. En el semáforo naranja os comento una cosa. ¿Avanza? En el caso de que se dé una situación de semáforo naranja, es una situación de que aparezca esa persona con una hipoglucemia y le vamos a estar controlando aunque hayan pasado 15 minutos después de haber ingerido hidrato de carbono, porque hay personas que tienen una capacidad de absorción de hidrato de carbono más rápida o más lenta. Cada caso, cada persona es un mundo, ¿no? En el caso de que tengamos dispositivos Freestyle, si la tendencia ha sido a la baja, aun teniendo una situación de normoglucemia, vamos a controlarlo sobre todo en la fase aeróbica, y comentaremos a la persona que recomendaremos no hacer ejercicios vigorosos durante la sesión de entrenamiento. ¿Avanzamos? Tener en cuenta que cuando estemos realizando ejercicio en los picos de máxima actuación insulínica, debemos de estrechar la vigilancia. En esta diapositiva vemos que si realizamos ejercicio a las 9, a las 3 o a las 21 horas, debemos establecer un semáforo naranja aunque tenga una situación de normoglucemia. ¿Por qué? Porque hay una situación de pico de máxima actuación insulínica y pueden darse en situaciones de ejercicio cardiovascular una aparición de una hipoglucemia, por lo cual aparecerá un semáforo naranja. ¿Avanza? Semáforo rojo, y además aquí veis banderitas. No solamente tenemos que parar el entrenamiento, sino que hay veces que tenemos que consultar con el endocrino si podemos proceder o no, o cómo debemos de proceder en estas situaciones. En una situación de hipoglucemia que además haya tenido que intervenir o no otra persona para regular esa situación. En una situación de hipoglucemia que además exista otro tipo de patología asociada, principalmente en síndrome metabólico, que hay patologías asociadas como es la nefropatía diabética, como es la neuropatía diabética o problemas en miembros inferiores, que luego comentaremos. En una situación en la que la persona no se encuentre bien, también pararemos el entrenamiento y diferenciaremos si es por una hipoglucemia o porque la persona tiene miedo a realizar un entrenamiento de alta intensidad, un entrenamiento de fuerza, o directamente es porque la sesión anterior ha tenido una hipoglucemia y tiene miedo en la realización del ejercicio de nuevo al mismo grado de intensidad que nosotros le proponemos. En situaciones de hiperglucemia que no tengan una explicación, debemos de consultar siempre al endocrino. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia es porque a lo mejor la insulina no es la correcta, o porque estaba en mal estado, o porque a lo mejor es una situación en la que hay un aumento de cetonas. Para eso los glicómetros disponen de varillas para determinar las cetonas en sangre. Situaciones de cetona por encima de 3 ya es indicativo de que hay que derivar. Aparece una bandera roja, además de un semáforo rojo, y debemos derivar al endocrino para consultar esta situación. ¿Avanza, Miguel? Aquí tenemos que tener otra cosa en cuenta. El glicómetro que vemos es el primer lugar.
Las tiras verdes que veis en la parte de arriba son para determinar las cetonas en sangre y las tiras azules para determinar la glucosa. Bueno, estas utilizamos una u otra en función de lo que necesitemos, sobre todo cuando el diabético está debutando con diabetes al principio y no tenemos regulado muy bien la carga o la intensidad de trabajo y la situación de glucosa antes de realizar ejercicio. El freestyle es muy cómodo. Tenéis que tener en cuenta que el dispositivo, la tira está blanca, la pegatina del dispositivo blanco que veis, bueno, pues se hace un cambio cada 14 días y lo bueno que tiene el freestyle es que te da una tendencia, si es a la baja o se va a estabilizar. La diferencia siempre que hay entre el glucómetro y el freestyle es que puede variar un 15% los valores de glucosa del tejido intersticial al de la sangre, principalmente cuando se han ingerido alimentos, ¿vale? Estas pequeñas diferencias pueden establecer el que a la hora de realizar el ejercicio cardiovascular podamos hacer más o menos intensidad en el mismo. ¿Avanzamos? Cuando las fluctuaciones de ingesta de alimentos son muy rápidas, es mejor ser precavidos. Trabajamos siempre bajo rangos seguros y esperaremos 20 minutos antes de realizar la sesión de entrenamiento. ¿Avanza? Esta paciente, que además muchas veces las personas que son diabéticos nos pueden incluso dar mucha más información de incluso nosotros que les podemos aportar a ellos. Esta paciente tiene un freestyle, lo lleva teniendo desde hace ya 10 años. Ella ya está muy versada en cuanto al plan de ejercicio y los cuidados que debe tener. Ante una situación de una glucemia de 91 miligramos por decilitro, que el freestyle le indica que hay una tendencia a la baja, ella consume hidrato de carbono antes de proseguir con el entrenamiento. ¿Por qué? Porque ella sabe que en cuanto inicie la fase cardiovascular, a los 10 minutos de iniciarle va a tener una situación de hipoglucemia. En otra ocasión tenía 150 miligramos por decilitro de glucosa, pero el freestyle le estaba indicando una tendencia a la baja. Ella normalmente realiza 25 minutos de cardiovascular, de ejercicio aeróbico, ¿vale? Después de haber hecho el entrenamiento de fuerza. Ese día determina que como no ha llevado hidrato de carbono para la sesión, es precavida y dice, bueno, en vez de hacer 25 minutos de ejercicio cardiovascular, me lo voy a dejar en 15 y no voy a hacer un trabajo interválico, sino un trabajo continuo. ¿Por qué? Porque así, de alguna manera, es precavida para no darse una situación de semáforo rojo y que pueda continuar y hacer toda la sesión de entrenamiento ese día. ¿Avanzamos? Durante la sesión de ejercicio. ¿Avanzamos? Avanza. Durante la sesión de ejercicio, si está en una situación de glucemia entre 90 y 100 miligramos por decilitro, podemos realizarlo. A considerar que ejercicio que supere los 30 minutos debemos de intentar llevar con nosotros hidrato de carbono de asimilación rápida. Las bebidas isotónicas son muy factibles de poder llevar. No solamente las compradas, sino también las puede hacer el propio paciente. Y lo bueno es de que aquellas que hacemos caseras podemos nosotros controlar si está teniendo hidrato de carbono de asimilación rápida, por ejemplo, glucosa, miel o un zumo, e hidrato de carbono de asimilación más lenta, por ejemplo, un caldo de verduras, que se pueden hacer este tipo de bebidas isotónicas para aquellas personas que vayan a hacer ejercicio durante 30 o 60 minutos. Nosotros consideramos que es importante tener en cuenta realizar la fase de entrenamiento de fuerza antes de la fase cardio. Una de las razones es porque la fase de fuerza, el trabajo de fuerza, tiene un menor consumo de glucosa que el entrenamiento cardiovascular. ¿Avanzamos? ¿Semáforo naranja? Bueno, semáforo naranja sobre todo en función del grado, la intensidad y el tiempo de duración del entrenamiento, ¿vale? Consumiremos hidrato de carbono de absorción rápida cuando el ejercicio sea suave y vaya a ser prolongado, cuando 2 raciones cuando el ejercicio vaya a ser moderado o intenso y 4 raciones cuando el ejercicio vaya a ser vigoroso, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio de alta intensidad o en eventos deportivos, una competición,
por ejemplo, pueden darse situaciones de hiperglucemia. Es importante establecer ahí un semáforo naranja y además consultar al endocrino si debe de ajustar la dosis de insulina para que no se den estas situaciones. ¿Avanzamos? Como os decía antes, semáforo naranja en picos de máxima actuación insulínica, antes y durante el ejercicio. ¿Avanzamos? Otro semáforo rojo y además donde puede aparecer una bandera roja es en el caso de que se dé una situación de hipoglucemia y que aun habiendo consumido hidrato de carbono, esta a los 10-15 minutos no esté normalizada. Paramos el entrenamiento. Y tenemos que tener en cuenta dos consideraciones. Una, derivar al endocrino, porque no sabemos si es que la insulina que ha consumido es o no la correcta. Y por otro lado, si hemos nosotros pautados el plan de entrenamiento, revisaremos la percepción de esfuerzo del individuo, porque a lo mejor está trabajando a percepciones de esfuerzo de 8 y 9, o la frecuencia cardíaca, porque a lo mejor está trabajando el 80% de su frecuencia cardíaca máxima y están dándose situaciones de hipoglucemia porque no hemos ajustado bien el plan de entrenamiento. ¿Avanzamos? Tras el ejercicio, también otra cosa a tener en cuenta. ¿Avanzamos? Cosas a tener en cuenta después del ejercicio. Hay una deuda generada, no solamente de oxígeno, sino además de macronutrientes, o sea, de hidrato de carbono. Hay que vigilar las glicemias durante las siguientes 6 horas después de haber realizado ejercicio. En el caso de que se hayan dado situaciones de hipoglucemia, hay que estrechar la vigilancia. Cada 2 horas tener en cuenta de volver a medir la glucosa a ver si se dan o no situaciones de hipoglucemia. El freestyle para esta situación es muy cómoda porque te permite pasar el dispositivo las veces que quieras, como si estás cada 15 minutos. En situaciones que se hayan hecho entrenamientos de alta intensidad o cuando se hayan hecho por la tarde, hay que hacer mediciones extra. ¿Avanzamos? Si las situaciones de hipoglucemia se dan por la tarde o se ha hecho un entrenamiento por la tarde, se les recomienda levantarse, poner el despertador a las 2 de la mañana, que apetece muchísimo, pero hay que despertarse o será conveniente, y medirse la glucosa. El freestyle, otra de las cosas que te dice es, hace un resumen de si ha habido o no durante la noche situaciones de hipoglucemia. Pero si no tenemos un freestyle, hay que recomendarle a la persona que ponga el despertador a las 2-3 de la mañana y se tome ahí la glucosa para ver qué tal tienen los niveles de glucosa durante la noche. En el caso de que haya habido hipoglucemias, una de las cosas que le puedes recomendar a esa persona es que haga una recena. Antes de irse a la cama, tomar un vaso de leche o un yogur o una pieza de fruta para evitarse estas situaciones de hipoglucemia nocturnas. ¿Avanzamos? En diabetes tipo 2. Avanzamos. En diabetes tipo 2 hay que tener en cuenta que son otro tipo de pacientes. El diabético tipo 1 nace con ello, lo sufre y además está ampliamente formado y lo ha vivido en sus carnes toda la vida. El diabético tipo 2 es un diabético que de repente le toca y además de que le toca ser diabético tipo 2, suele ir acompañado de un estilo de vida, vamos a decir, poco saludable. Por lo cual, que entre la información, como digo yo, con una adherencia, con una claridad, sin que esté corrompida con información externa, es más difícil, ¿vale? Debemos asegurarnos que tomen la medicación y que sean constantes con el plan de tratamiento que les hemos pautado. La adherencia en este tipo de pacientes es bastante complicada y la aparición de situaciones de hipoglucemia es menos frecuente. Por lo cual, banderas rojas vamos a ver alguna menos, pero sí que banderas psicosociales o banderas amarillas sí que son más factibles en este tipo de pacientes. ¿Avanzamos? Antes del ejercicio, avanzamos. Antes del ejercicio debemos de asegurarnos que hayan tomado la medicación. Ya os digo que suelen ser pacientes, sobre todo al principio, que son menos constantes y la verdad que un poco más anárquicos a la hora de llevar su tratamiento.
Hay que revisar antes si hay problemas en miembros inferiores o en los pies, porque a la hora de programar el tipo de ejercicios que les vamos a hacer, este es un punto importante. Evitaremos los deportes de impacto. En situación de normoglucemia, es que además este diabético tipo 2 precise de insulina, siempre le vamos a recomendar que a la sesión acuda con hidrato de carbono. El zumo o la bebida isotónica es algo muy fácil de llevar. En el caso de que esté utilizando antidiabéticos orales como las sulfonilureas, tendremos que tener en cuenta de llevar algo de hidrato de carbono de asimilación más lenta. ¿Por qué? Porque las sulfonilureas tienen una acción bastante rápida. A los 15 minutos ya empieza su actuación. Y el pico de máxima acción está a las 2-3 horas. Por lo cual, tendremos en cuenta no solamente llevar zumo, sino además le recomendaremos llevar otro tipo de hidrato de carbono que mantenga esa glucemia alta, como pueda ser el pan integral. Una bandera roja, que es algo muy poco común, pero que puede pasar, y hay que tener este dato, es que en la utilización de este tipo de antidiabéticos, que ahora con los diabéticos tipo 2, la metformina es mucho más común su uso, pero en el caso de que esté utilizándolo en deporte de alta intensidad, uno de los efectos adversos que puede producir es un coma neurológico. De ahí que podríamos establecer una bandera roja y siempre consultar con el endocrino nuestro programa de entrenamiento con este tipo de medicamentos. ¿Avanzamos? Semáforo naranja. Bueno, semáforo naranja hay que tener en cuenta siempre y cuando aparezca en la sesión con glicemias un poco bajas. Ya por debajo de 71 miligramos por decilitro, le diremos a la persona que consuma hidrato de carbono. Siempre a este tipo de personas, sobre todo porque hay un gran producción de tejido adiposo, y el tejido adiposo nos puede alterar, que lleven siempre consigo hidrato de carbono. En pacientes que no estén entrenados, siempre les recomendaremos que consuman hidrato de carbono de asimilación rápida 15-20 minutos antes del programa de entrenamiento. En aquellas sesiones que vayan a durar más de una hora, pues bueno, pues complementamos siempre con hidrato de carbono. Y cuando venga con una glucemia alta, podemos perfectamente realizar el plan de entrenamiento siempre y cuando no lo vayamos a hacer con ejercicio vigoroso o de alta intensidad. Ahí os pongo una relación de lo que equivale una ración de hidrato de carbono. ¿Vale? ¿Avanzamos? Semáforo rojo. Bueno, ya veis que os hago ahí una señalización con la bandera roja en el caso de los antidiabéticos orales. Con una situación de hipoglucemia que ha requerido además que le ayude a la persona, porque además una hipoglucemia es muy incómoda, te puede dar un bajón, sudor frío, mareos, y tenga que ayudarte otra persona a gestionar esa sensación, esa situación de hipoglucemia. Ahí, semáforo rojo, se para. Si la situación de hipoglucemia puede generar una situación potencialmente peligrosa, bueno, pues evidentemente se para y además se acude al endocrino para comentarle esta situación. No se debe realizar nunca ejercicio en la situación en que la persona se encuentre mal. Y en aquellas en ocasiones que se haga un trabajo vigoroso de intensidad de percepción de esfuerzo alta, cuando se ha consumido comida o hidrato de carbono justo antes de la sesión, puede haber respuestas vagales, como náuseas, vómitos o situación de disconfort. Pararemos la sesión o bajaremos la percepción de esfuerzo durante la misma. ¿Avanzamos? Durante el ejercicio, ¿pasa? Durante el ejercicio, bueno, efectivamente, los individuos que están entrenados tienen un mayor consumo de glucosa en la fase aeróbica, por lo cual esto hay que informarles, sobre todo cuando vaya ganando capacidades a medida que acabarse los ciclos, mesociclo o macrociclo, recomendarle a la persona que aumente el consumo de hidrato de carbono. El ejercicio de alta intensidad o de fuerza se debe de intentar realizar antes del trabajo aeróbico. El trabajo concurrente, que es el trabajo de fuerza y el trabajo aeróbico, es muy eficaz para este tipo de patología. En el caso de que hagamos ejercicios de alta intensidad, siempre vamos a recomendar la vuelta a la calma con ejercicio moderado. ¿Para qué?
para que no se den esas situaciones de insulinresistencia generada por la adrenalina y no se den luego situaciones de hipoglucemias después de haber hecho el entrenamiento. ¿Avanzamos? ¿Situación de semáforo naranja? Bueno, pues una situación de semáforo naranja cuando hay una situación cercana a la hipoglucemia. Consumiremos hidrato de carbono, si una ración si el ejercicio es suave, 2 raciones si es moderado y 3 o 4 raciones si el ejercicio ha sido vigoroso. En situaciones de hiperglucemia se puede perfectamente trabajar. Hay que preguntarle a esta persona, porque ya os digo que son pacientes un poco anárquicos y muchas veces se despistan mucho en cuanto a la organización de sus programas de nutrición y de medicación. Preguntarle, ¿has comido? ¿Cuándo has comido? ¿Qué has comido? ¿Y cuándo te has tomado medicación? No hacer hit en las situaciones de hiperglucemia y monitorizaremos con los freestyle durante el plan de entrenamiento para saber si esa glucemia se va normalizando. ¿Avanzamos? Semáforo rojo. Mira, aquí en un semáforo rojo, que es una situación de hipoglucemia, hay veces que nosotros debemos de parar, pero después de un semáforo rojo podemos volver a tener un semáforo verde. ¿Cuándo? Pues cuando hemos detectado una situación de hipoglucemia, le damos hidrato de carbono, esta vuelve a subir por encima de 80-90 miligramos por decilitro, podemos perfectamente avanzar en el programa. Si pasa con frecuencia, debemos de no solamente parar el entrenamiento, sino además recomendarle a la persona que antes de la próxima sesión acuda al endocrino y le consulte lo que ha estado pasando, porque a lo mejor hay que ajustar la medicación. Si se encuentra mal durante la sesión de entrenamiento, siempre revisaremos, por un lado, la glucemia y por otro lado, si tenemos situaciones de bajada de tensión porque hayamos estado haciendo ejercicio de alta intensidad. ¿Avanzamos? Tras el ejercicio con este tipo de pacientes, avanzamos, tenemos que tener en cuenta, por un lado, que las situaciones de hipoglucemia pueden darse en las siguientes 12 horas. ¿Por qué? Porque hay una deuda generada que se va a mantener durante ese periodo, por lo cual monitorizaremos a esa persona. No nosotros, porque no vas a estar 12 horas con la persona, pero le diremos, mira, a las 6 horas tómate la glucosa y a las 12 horas también. Y nos cuentas en la siguiente vez que te veamos cómo ha ido el desarrollo de la glucemia durante ese tiempo. Si se dan casos de hipoglucemias después de hacer ejercicio, revisaremos a las 2 horas cómo está la glucosa. ¿Mediciones adicionales? Bueno, pues obviamente cuando se den en situaciones, en condiciones extremas o cuando ha habido una competición y ha habido un consumo de hidrato de carbono excesivo. Si el ejercicio se realiza por la tarde, cuidado en las hipoglucemias nocturnas. Si se dan estas situaciones de hipoglucemia y además ha hecho ejercicio por la tarde, lo que decíamos en la diabetes tipo 1, a las 2-3 de la mañana nos levantamos a tomar la glucosa. Si se acuerdan, claro. Y siempre recomendaremos realizar una recena de hidrato de carbono en este tipo de personas cuando se hayan dado hipoglucemias por la tarde. ¿Avanzamos? Otros aspectos a tener en cuenta, sobre todo en diabetes tipo 2. 1. Cuidado con las úlceras en los pies y con el tema, sobre todo con pacientes que tengan síndrome metabólico y además otras patologías asociadas como la neuropatía. En situaciones de retinopatía diabética desaconsejamos siempre actividades que aumenten la presión intraocular por encima de 180 miligramos por decilitro. ¿Cómo no vamos a saber si eso, el ejercicio que eso? Siempre recomendaremos a la persona no hacer ejercicios que bajen la cabeza por debajo de la cintura. Hombre, obviamente a un señor de 120 kilos no le vamos a poner a hacer el pino, pero sí que cuando a lo mejor llevan varios macrociclos y empiezan a querer hacer otro tipo de actividades mucho más exigentes, porque además ya llevan tiempo de entrenamiento, este tipo de ejercicios se lo vamos a desaconsejar. ¿Por qué? Porque no queremos que aparezcan banderas rojas dentro de nuestro programa de entrenamiento. ¿Avanzamos? Por lo cual, ¿qué es lo que vemos? Que se pueden dar banderas rojas, se pueden dar banderas amarillas, pueden aparecer un semáforo rojo, un semáforo verde, un semáforo naranja. En definitiva, que las banderas rojas son en patología metabólica
son fácilmente detectables. Una situación hipoglucemia, una situación que además vaya asociada con problemas de tipo cardiovascular o renales, siempre vamos no solamente a parar el entrenamiento, sino a derivar al especialista que tenga que darnos un informe de cómo debemos nosotros también proceder. ¿Un semáforo rojo? Bueno, pues un semáforo rojo puede darse o por una hipoglucemia o muchas veces puede ir acompañada no solamente el semáforo rojo, sino por las creencias, las banderas psicosociales que antes hablábamos, que a la gente hace que tenga miedo al programa que nosotros le podamos establecer porque él ya ha tenido una hipoglucemia y luego al siguiente plan que nosotros le queramos plantear sea reticente en su desarrollo. Como conclusiones, avanzamos. Como conclusiones y un poco lo que quiero exponeros, sobre todo con este tipo de pacientes. Uno, que sabemos que existen banderas, un sistema de banderas y otro que es el sistema de semáforos, que ambos son válidos para cualquier tipo de patología. Pueden coexistir. Banderas, por así decirlo, identifican los riesgos posibles que se pueden dar en las patologías. Y el sistema de semáforo te identifica las situaciones en las que nosotros podemos trabajar, vigilar o parar el trabajo que estemos desarrollando. Podemos establecer un sistema de semáforos y además que aparezca en este sistema de semáforo las banderas en determinadas situaciones. No luchan entre ellos, pueden ser ampliamente cooperativos entre uno y otro. La finalidad en nuestro trabajo es trabajar con criterios de seguridad y mejorar el estado de salud de nuestros pacientes. De ahí que, bueno, pues va esta propuesta y si os puede ser útil en vuestro ámbito laboral, pues bienvenido sea y a vuestra disposición la tenéis. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, pues damos paso a nuestro compañero Rodrigo a que dé su parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Como estamos comentando a través del chat de YouTube, podéis ir planteando vuestras preguntas, yo las voy recogiendo. Pero mira, ya tengo una pregunta que he recogido y se la voy a transmitir a Rodrigo, porque viene dirigida hacia él. La voy a leer así textualmente. Dice, si hay algún estudio o por tu experiencia, Rodrigo, ¿sabes algo de la dependencia visual excesiva en algunos pacientes con trastorno del espectro autista? No tengo experiencia y no he visto pasar ningún paper sobre esto. No puedo contestar a la pregunta, no lo sé. Has contestado la pregunta, porque te preguntan que si la tienes la experiencia, entonces la pregunta no tengo, ha quedado respondida. Vale, perfecto. Lo siento. Pues mira, nos preguntan también para ti, Rodrigo, así brevemente para que comentes un poquito la diferencia entre vértigo y mareo. Es una pregunta del millón. Sí, nosotros lo que hacemos en consulta es, de alguna manera, generar un modelo para que el paciente se sienta identificado, ¿no? El vértigo lo vinculamos más a un tío vivo, donde tiene que haber una sensación de giro de los objetos. Y el mareo es más florido. Es decir, tenemos pacientes que describen mareo, por ejemplo, en forma de flashes, cuando giran la cabeza, es como si viniese un flash de repente, pero no llega en ningún momento dado a ser de tipo rotatorio. Hay otros que describen, mira, yo es que cuando me desplazo, el suelo lo percibo blando y siento que los pies me entran en el suelo. Hay otros que te dicen, oye, mira, que es que yo tengo la sensación de que me estoy moviendo mucho, que todo se mueve mucho y que yo me muevo mucho. Esto lo llamamos inestabilidad dinámica, que puede ser o bien perceptiva, es decir, solo lo percibe el paciente, o bien tenemos a pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen tumores, que pueden tener inestabilidad objetiva y el paciente deriva lateralizada hacia un lado, ¿vale? Entonces, dentro de los trastornos de la cognición espacial decimos tío vivo o barco, esa sensación de ebriedad, de estar encima de un barco. Creo que también, para que todos nos representemos un poco, el alcohol, el etanol, produce vértigo, ¿vale? Cuando uno se pasa y se acuesta, tiene vértigo, ¿ok? Sin embargo, antes de eso, ha tenido inestabilidad,
¿Okay? Y yo creo que uno puede hacerse más la idea así de esta diferencia, que es fundamental porque marca etiología de lo que está pasando. Vale. Pues mira, ya te planteo otra para los tres, así intervenís por turno como queráis, que es muy sencilla. A ver si podéis poner algún ejemplo real y personal de alguna situación de bandera roja que hayáis identificado y que os ha causado pues una derivación inmediata por la gravedad que fuera en vuestra experiencia profesional. Por ejemplo, empezáis, para que no vuelva a hablar Rodrigo, si quiere empezar Cristina, es decir, alguna situación real en la que hayáis tenido que derivar a un paciente. Me ha pasado con una persona que empezó a debutar con diabetes tipo 1 y bueno, pues efectivamente vino durante 15 días a sesiones de ejercicio terapéutico y bueno, pues en todas las sesiones y todas las que venía siempre tenía alteraciones en la glucosa. Le preguntábamos, oye, ¿qué es lo que has comido? Y él te hacía, os voy a poner un ejemplo para que lo visualicéis, pues había tomado un café, se había tomado una tostada de pan blanco y otra tostada de pan integral con aceite, tomate, jamón y al cabo de 2 horas había ido a realizar la sesión de entrenamiento. Hipoglucemia, y no era normal que tuviese una hipoglucemia habiendo hecho ese desayuno. Otra vez nos vuelve a venir a los 3-4 días y otra situación parecida con otro desayuno más o menos similar. Entonces, bueno, pues evidentemente le dijimos, oye, deja de venir inmediatamente, vete inmediatamente al endocrino, coméntale esto que te está pasando y efectivamente tuvieron que ajustarle durante por lo menos un tiempo, estuvimos casi un mes trabajando entre el endocrino y nosotros porque veíamos que es que tenía hipoglucemias con bastante frecuencia y era un tema de que la insulina no estaba bien pautada y fue una derivación rápida. Miguel Ángel, ¿alguna experiencia por tu parte? Bueno, yo voy aprovechando que, bueno, primero quiero felicitar a Rodrigo y a Cristina por las magníficas ponencias que habéis realizado. Y respecto a la pregunta que haces, Miguel, y aprovechando el concepto nuevo que he querido introducir en la ponencia de pacientes banderilleados, pacientes que no han recibido una atención correcta o no se han seguido las primeras líneas de intervención terapéutica que marcan las guías de práctica clínica y esto puede tener consecuencias desastrosas, pues bueno, nosotros hemos tenido muchos problemas de pacientes por sobreuso de opioides, incluso hemos tenido problemas de pacientes que teniendo una patología que cursaba con dolor persistente, pero que era una patología benigna, o sea, que no su vida no corría peligro, pero en estos pacientes no se adoptaron o no se realizaron terapias de primera línea. Se empezó con técnicas intervencionistas y farmacológicas muy potentes. Y bueno, cuando este caso estaba descontrolado, que era además de una chica joven de 30 y pocos años, decidieron, bueno, se acordaron de nosotros, ya no sabían dónde derivar a esta paciente. Vimos su historia clínica y era un dolor musculoesquelético no asociado a ninguna patología grave, que podíamos tratarla, aunque el resultado hubiese sido mucho mejor si lo hubiésemos cogido en un primer momento. Había opciones todavía. Pero bueno, como la derivación a una unidad como la nuestra no se considera una urgencia y bueno, tenemos poco personal, pues en el tiempo en el que esta chica estuvo esperando a que le viésemos, cuando tenía que haber venido nos enteramos que unos días antes se había suicidado por su situación de dolor persistente, que había sido muy maltratado desde el principio. Entonces siempre te queda esa mala sensación, ¿no?, de si se podría haber hecho algo por evitar esa situación. Y creemos que en muchos casos se puede hacer algo si utilizamos bien las terapias más recomendadas en estos casos. Rodrigo, ¿alguna por tu parte?
Bueno, yo parte de los pacientes que os he enseñado son cosas que me han ocurrido a mí, o sea que esto en trastornos del equilibrio, ahora afortunadamente trabajo en un marco más seguro, porque antes trabajaba en mi consulta y lo que sí creo que lo que creo que puede cambiar un poco las cosas, compañeros, es poder tener exámenes instrumentales homogéneos que puedan, aparte de, por supuesto, como decía Miguel, las guías clínicas y el manejo de los puntos básicos de alerta, pero sí, en mi ámbito, el hecho de poder gestionar de forma instrumentada al paciente me da, bueno, me da ciertas lecturas que son extrapolables y de alguna forma te ayuda a trabajar en seguridad, independientemente de que luego haya aspectos pues, de imagen o de tipo medicamentoso o metabólico que haya que gestionar de otra manera. Pero escuchaba a Cristina y me encantaba que, pues, que midiesen glucemia, que midiesen, es decir, hay ciertos parámetros que creo que deberíamos de medir o introducir más frecuentemente en nuestras rutinas de valoración funcional basados en datos y menos en creencias quizá, y homogeneizar los datos para que todos utilicemos los mismos modelos de aproximación para ver dónde están los fallos y poder depurarlos. Pero es, bueno, es una opinión personal. Vale, Rodrigo, muchas gracias. Pues mira, para Cristina también nos preguntan banderas en parálisis cerebral infantil con escoliosis, que si nos pueden llevar a pensar en bajadas de azúcar. Si has tenido alguna experiencia tú con pacientes de ese tipo. Yo con neurológicos he tenido poco, pero sí que es verdad, y os cuento otra anécdota, a ver si os puede servir, que una vez hemos tenido a una persona que es diabética, que no tiene una cifoescoliosis, pero no es tan severa como para tener que haber utilizado corsé. Y bueno, pues efectivamente tuvo una bajada, no sabemos de qué, yo de repente, la anécdota es así, salgo del baño y me la encuentro tirada en el sofá. Y digo, ¿qué le pasa a esta? Y bueno, dicen, es que ha tenido una bajada de glucosa. Digo, pues me cuadra bien poco. Vas a hablar con ella y le preguntas, oye, mira, ¿qué es lo que te ha pasado? Y dice, pues he tenido una bajada de glucosa. Y le dices, ¿cómo ha sido esto? Y dice, pues es que estaba haciendo el entrenamiento de alta intensidad y me ha pasado esto. Siguiente pregunta, ¿cuándo desayunaste? Pues había desayunado 1 hora y media antes. ¿Te has puesto correctamente la medicación? Sí, se había puesto correctamente la medicación. Le tomamos la tensión y era un problema de tensión, no de glucosa. Entonces, bueno, pues las experiencias, ya te digo, te van surgiendo en el día a día y hay veces que puedes confundir un problema de tensión por estar relacionando un ejercicio de alta intensidad con una hipoglucemia. Es así lo que puedo aportar si le puede, pero con parálisis cerebral y diabetes no he tenido ningún caso. Vale, muchas gracias. Pues otra para Rodrigo también. Dice, me gustaría que me dijera en qué momento una hipotensión ortostática pasa de ser una cosa normal, entre comillas, a considerarse patológica. Es decir, en casos de que pacientes que se levantan de la camilla y casi se van al suelo y te dicen, cuando me levanto me pasa esto, no te preocupes. ¿Tendríamos que preocuparnos en esos casos? La hipotensión ortostática tiene criterios definidos diagnósticos y consiste en la medida de la presión arterial y no de acostar al paciente 3 minutos, y una vez que el paciente se levante no debe tener una pérdida en sistólica de más de 20, pérdida, es decir, caída en sistólica, y de más de 10 en diastólica. Esos son los criterios. Luego, esto es perfectamente realizable en consulta de fisioterapia, pero una vez que esto ocurre, se llevan en medio hospitalario con electrocardio, monitorizados, pues se hacen las mismas medidas mediante el tilt table test, donde van acostando al paciente de manera progresiva y lo levantan de manera progresiva. Este procedimiento dura aproximadamente 1 hora, pero en consulta estas medidas que os he dado de 20 sistólica a 10 de diastólica, después de dejar al paciente acostado durante 3 minutos,
están dentro de los criterios de valoración de la hipotensión ortostática, que evidentemente es muy compatible con muchas de las quejas de nuestros pacientes y nosotros lo hacemos muy rutinariamente en consulta. Vale, perfecto. Gracias, Rodrigo. Pues también, mira, para Miguel Ángel y para Rodrigo, va para los dos la pregunta. Dice, me gustaría recomendación bibliográfica básica, en primer lugar sobre el vértigo, que para Rodrigo, y en segundo lugar, banderas rojas, bibliografía, pues que se irá para Miguel Ángel. Algo imprescindible que podamos aplicar en nuestro día a día. Rodrigo, si quieres dar la referencia de vértigo. Es que vértigo y básico es un poco complicado. O sea, hay mucha bibliografía y cualquier motor de búsqueda, con poner la palabra vértigo, tenemos suficiente como para tener 10.000 o 20.000 publicaciones, pero básico hay poco. Os podría recomendar un libro que está traducido al castellano, que es el que suelo recomendar, y además viene con recursos gráficos, que es de un otoneurólogo francés que se llama J.P. Sauvage. Y bueno, este libro se llama Vértigo Manual y Diagnóstico y digamos que es lo más básico que yo creo que hay en el manejo de los pacientes con trastornos del equilibrio, ¿vale? Bueno, esa sería una recomendación que solemos hacer, pero ya os digo que tampoco es nivel usuario, pero enseguida se vuelve la cosa un poco compleja, pero sí está agradablemente escrito y muy bien representado este libro, con muchas imágenes, la verdad que está muy bien, a mí me gusta mucho. Bueno, en cuanto a bibliografía interesante sobre banderas rojas, yo os recomiendo que os descarguéis, porque además es un artículo en Open Access, que tenéis acceso al texto completo. Es bastante denso, pero resume muy bien toda la evidencia que hay hasta la fecha de banderas rojas en dolor musculoesquelético. Es el paper al que he hecho referencia, que es el consenso internacional de la Asociación Asociación Internacional de Terapeutas Manuales para detectar banderas rojas en consulta, que es un trabajo encabezado por Laura Finucane y colaboradores. Y si rebobináis o si tenéis acceso como esto va a quedar en YouTube, junto a la referencia he puesto un código QR que directamente os lleva a la página de la revista donde está publicado y os podéis descargar el PDF para tenerlo muy a mano en la consulta, porque realmente es un trabajo muy bien elaborado que merece la pena como material de consulta. Perfecto, Miguel Ángel. Bueno, pues de momento no vemos más consultas. No sé si queréis aportar alguna cosa más cada uno. No sé si como a modo de resumen o si no, pues daríamos por finalizado el debate porque no se acaba, no plantea la gente más. Pues nada, yo creo que de alguna manera pues daros las gracias a todos, daros la enhorabuena por las ponencias, por los problemas que supone siempre el hacerlo así de manera online, ¿no? Está claro que a todos nos hubiera gustado estar ahora disfrutando de un ratito de compañía y de hablar sobre nuestra profesión, ¿no? Que es lo que más nos gusta, de vernos, pero bueno, las circunstancias son las que son. Yo os agradezco el esfuerzo por haber estado aquí participando. También agradezco al equipo técnico que está detrás de todo este sistema para que nos hayan podido reunir a todos, no con pocos problemas. Y también pues a todo el equipo del Colegio Profesional de Fisioterapeuta de Castilla y León, sobre todo a los administrativos que han estado intentando que todo pueda salir muy bien. Gracias a los tres, Cristina, Miguel Ángel, Rodrigo. Os invitamos a que mañana a partir de las 9 sigáis las ponencias de otros compañeros, como son Berta, como Nacho o como es nuestra compañera del colegio, Beatriz, ¿vale? Gracias y cuidaros. Un saludo a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. No.